Ya, entonces sabemos, pues, que hay trastornos que van a provocar alteración de la circulación y son trastornos de la vía cerebral. Tenemos la isquemia o stroke y puede ser una enfermedad cerebrovascular isquémica o una enfermedad cerebrovascular hemorrágica. En este caso, la isquémica es la primera causa de lesión cerebral, obviamente, y que va a causar una discapacidad física en los adultos de la locomoción, discapacidad en la comunicación, que también ya lo tratamos la primera vez, cuáles son esas discapacidades, ¿no? Es la segunda causa de demencia también, un ACV isquémico, ¿no? Y un ACV hemorrágico, obviamente, se produce por una ruptura de un vaso, que en este caso puede ser asociado a una arteria cerebral media, puede ser a una arteria del polígono de Willis o también puede ser en tumores, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En las imágenes, lesiones focales, cuando son mayor de 24 horas va a haber una alteración de la conciencia y obviamente vamos a ver pues en la resonancia cerebral o en la tomografía la lesión focal. Entonces acá vemos que hay alteraciones en la isquemia, que es en un 70-80%. Va a haber un ataque isquémico transitorio o llamado TIA, trastorno isquémico transitorio, porque es algo que le da al paciente por momentos, hay una isquemia cerebral y pierde la conciencia, como que le falta la fuerza, pero luego se recupera, ¿no? Generalmente, en un 5 a 10%, y en un infarto cerebral que se da en un 70-75%, que en ese caso sí, pues ya hay secuelas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en la hemorragia intracraneal, que es en menor proporción, se da en un 20 a 30%, va a haber una hemorragia intracerebral, ¿no? En un 10 a 20% y una hemorragia subaracnoidea en un 5 a 10%, y también puede darse por trombosis venosas que disparan un émbolo a la vía cerebral también, ¿no? Y esto puede estar asociado también a otros factores, como ya estaba hablando del tabaquismo, la hipertensión arterial, el alcoholismo, un síndrome metabólico, por ejemplo, las jóvenes puérperas, el uso de anticoagulantes, etcétera, ¿no? Los anticonceptivos orales, hay algunos casos asociados a isquemias. Entonces va a haber una localización, ¿no? De las lesiones vasculares más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, cuando hay una lesión de la arteria cerebral anterior, hay una lesión de la arteria cerebral media, hay una lesión de la arteria cerebral posterior. Cuando hay una lesión de la arteria cerebral anterior, tenemos, por ejemplo, el área motora, ¿no? Y la premotora de miembros inferiores afectada, va a haber una parálisis espástica contralateral. Cuando hay una lesión de la arteria cerebral, obviamente anterior, también va a haber una lesión en la corteza prefrontal. Puede haber un mutismo, o sea, no habla el paciente nada, no te responde. Puede haber una bulia, una alteración de la memoria y unos reflejos arcaicos. Y también cuando hay una lesión en la corteza somatosensorial de miembros inferiores, va a haber una hipostesia contralateral. Ahora, si hay una lesión de la arteria cerebral media, va a estar afectada el área motora y premotora de miembros superiores y la cara, parálisis espástica contralateral. El centro de la mirada conjugada va a haber desviación hacia la lesión. El área de Broca va a estar afectada, va a haber una afasia motora. La corteza auditiva va a tener alucinaciones auditivas, una sordera cortical, va a haber el área de Wernicke o afasia sensitiva, va a estar lesionada. Va a haber una lesión de las radiaciones ópticas en mianopsia homónima contralateral. Y también va a haber una lesión de la corteza somatosensorial de miembros superiores y la cara, hipoestésica contralateral. Cuando hay una lesión de la arteria cerebral posterior, obviamente va a haber una afección en la corteza visual primaria, una hemianopsia homónima contralateral con respeto macular, y puede haber una ceguera cortical, y también va a haber una afección del tálamo o síndrome talámico. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer un diagnóstico? Obviamente porque tenemos que sospechar de un ictus, porque generalmente los pacientes vienen a la emergencia porque se desmayan, pues, ¿no? Dicen, mi papá se desplomó y se desmayó. Entonces tú lo revisas y obviamente no mueve un lado del hemicuerpo. Entonces, lo primero que se hace es la tomografía cerebral. Entonces, ahí vamos a determinar si la causa es una hemorragia u otras alteraciones. Si encontramos la hemorragia, la tomografía craneal normal,
puede haber signos precoces de isquemia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un TIA y no hubo ninguna lesión, ¿no? En la tomografía, pero acá vemos claramente, toda esta zona es que está opaca, que es el daño, ¿no? De la isquemia cerebral. Entonces, es muy importante el manejo según los hallazgos, valorar dentro de la ventana terapéutica si existe una buena calidad de vida previa, si existen contraindicaciones. En algunos casos es necesario repermeabilizar, obviamente, si es candidato o no el paciente, o hay que antiagregarlo, y eso obviamente lo va a determinar, pues, cuando no hay un médico neurólogo, lo va a determinar el médico internista, y lo ideal sería un tratamiento inicial por el neurólogo, ¿no? Pero no siempre hay neurólogos en todos los hospitales, ¿no? Entonces, el tratamiento de fase aguda hay que hacer medidas generales, mantener la temperatura, el nivel de glucosa y la presión arterial, obviamente porque si sigue la presión arterial elevada de un ACV isquémico, después puede darse un hemorrágico, ¿no? Porque pues va a haber ruptura, ¿no? Y hemorragia cerebral. Hay que hacer un tratamiento repermeabilizador con una fibrinólisis, tromboectomía mecánica, tratamiento antiagregación plaquetaria luego de 24 horas e imagen de tratamiento repermeabilizador. Entonces, como ustedes ven, pues obviamente las lesiones dependen de la zona donde se ubica. Por ejemplo, si hay una hemorragia subaracnoidea, a veces los pacientes presentan cefalea, trueno, rigidez de nuca, focalidad neurológica variable. Si es una hemorragia intracerebral, va a haber una focalidad neurológica dependiente de la localización. Puede ser una localización profunda, una hemorragia lobar superficial. La causa más frecuente puede ser una hemorragia hipertensiva, es la que más causa